Bien, buenas y lluviosas tardes. Quizá eso hace que la sala no esté completamente llena porque sabemos de posibles asistentes que no están todavía, pero en fin, que están de camino. Bienvenidos sean todos a la Fundación Universitaria Española en este acto gozoso, como todo acto en que se presenta un libro, ¿no? En este caso ya de un viejo conocido nuestro, Benito Fernández, que es uno de los grandes cultivadores de ese género tan complicado y difícil que es la biografía. Presentamos aquí, si no recuerdo mal, el año pasado, el último trabajo suyo publicado, que fue no una reedición, sino una edición mejorada y ampliada de su biografía de Leopoldo María Panero, El contorno del abismo. Ha publicado también una biografía de Rafael Sánchez Ferlosio y, en fin, otros libros varios que no voy a enumerar para no quitar tiempo a quienes van a intervenir. Nos acompañan en la mesa Manuel Neira, por la editorial Renacimiento, que es donde magníficamente está editado este libro, en la colección Biblioteca de la Memoria. Bienvenido. Y nos acompaña también Juan Cruz, que creo que es el mejor presentador posible para un libro sobre Juan Benet. En primer lugar, porque es uno de los grandes ejercientes de ese difícil oficio que es el periodismo cultural. Y él, desde hace tiempo, pues lleva haciendo una labor realmente extraordinaria en los distintos medios, que son muchos en los que ha trabajado, tanto en la prensa como en televisión. Ahora nos hablaba antes del acto de su relación con Juan Benet, y este creo que es otro doble motivo, porque dice, lo respetaba tanto como lo admiraba. De manera que vamos a empezar, si queréis, por la intervención de Juan, luego sigue Manuel y terminamos con Benito. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Yo me he sorprendido un poco cuando he ido por la sala a saludar a algunos amigos que desmienten por completo lo que ha dicho mi antecesor. Hay un montón de gente aquí que tiene más conocimiento, incluso más perspicacia y más proximidad que yo mismo a Juan Benet. Porque Juan Benet era un amigo de verdad de muchas personas y también parecía amigo de otras personas, pero había personas que hasta el final de su vida, aunque él no los transitara, recibían su respeto y su parte de su vocación. Era alguien, al contrario de lo que se ha sugerido tantas veces, era un hombre que organizaba su vida como le daba la gana, pero sus afectos, su modo de querer era propio. Era un hombre para mí admirable y una persona a la que le debo un respeto y una gratitud desde mi primera vez que vine a Madrid y lo conocí. Y lo vi por última vez cuando él cumplió un encargo que yo le hice y que tuvo como cómplice a su hijo Eugenio, y que era la edición
en bolsillo de su libro Saúl ante Samuel, que yo quise que fuera el primer ejemplar, la primera tirada de la colección que hicimos en Alfaguara, los libros de bolsillo de Alfaguara. Recuerdo que él me dijo, cuando le hice el encargo, y ya él estaba enfermo, algo que yo he contado y que fue cierto. Él me dijo: Juanito, tú quieres arruinar a Polanco. Lo conocí, quise mucho a sus hijos, los quiero. He vivido siempre pendiente de la figura de Juan Benet para que no se descarrilara, al menos en el ámbito en el que yo he vivido, lugares comunes que pudieran eternizar su posición de que era una persona desdeñosa. Al contrario, yo recuerdo los últimos tiempos de su vida, cuando ya la enfermedad empezaba a acosarlo, que nos acompañaba al COC, a mí y a otras personas que tienen historia con él, como Julio Llamazares, y él, igual que nosotros, se dedicaba a escribir en los posavasos del COC frases al azar. La última frase que él escribió en aquellos posavasos decía, no sé por qué, nunca lo sabré, dos palabras: gris marengo. ¿Qué querría decir? En aquel entonces uno no preguntaba qué querían decir las palabras. Así que yo me he quedado con esas palabras. Celebro mucho que esté aquí familia de Juan, tan entrañable como sus hijos, y celebro que Benito me haya confiado la presentación de este libro en forma de entrevista. Así que dentro de un ratito, cuando ellos me digan, yo empezaré a preguntar. Y ahora te toca a ti hablar de tu papel en esta historia. Sí, bueno, hablo como representación de la editorial, de Renacimiento, por una parte, y por otra parte como amigo e inductor de la publicación del libro, amigo de Benito, el autor, e inductor de que el libro se publicara en la colección de Renacimiento. Cuando supe que Benito, al que conocía por otras biografías, la de Eduardo Aroibars, por ejemplo, en la que de alguna manera también colaboré con él en breve, cuando me habló de este tema, bueno, pues creí que, y sobre todo cuando leí el manuscrito, supe que había que publicar ese libro. Había tenido dificultades, él luego nos hablará, porque había ido a otras editoriales y le habían puesto, como siempre, impedimentos. Y desde el momento en que lo vi, supe que había que dar este libro a conocer porque es la historia de la segunda mitad del siglo XX de la literatura. Por ahí circulan los nombres más representativos, no solo los nombres, las ideas y sobre todo una vida que vivió la literatura de este periodo desde dentro e intensamente y de manera muy peculiar. El caso es que él decía que no le interesaba la vida de los autores, le interesaban los libros, las obras. Y entraba yo en esa contradicción. Bueno, si a él no le interesaba la vida de los autores, ¿por qué estamos tan...? Pero a continuación decía, y esto era a propósito del escrito, al final del escrito sobre su amigo Martín Santos, al final hace esta observación de que la vida de los autores no les interesa sino las obras, a no ser que, y aquí venía el pretexto que a mí me daba pie para leer el libro desde otro punto de vista, a no ser que fuera muy interesante. Y realmente la vida de Juan Benet es tan interesante como su obra. Es una de las pocas vidas que, como vida,
puede representar una actitud ante ella. Una actitud que no es blanco ni negro, es gris merengo. Una actitud complementaria, una actitud que puede ser en algunos casos bondadosa y en otros casos muy crítica, que puede ser comprensivo pero a la vez displicente. Una persona complicada, como la mayoría de las personas, pero es que él además lo transmitía en público y también lo transmitía en papel. Por tanto, es una vida a la que hay que acudir para ver algunos de los condicionamientos humanos que nos sirven a todos. Él, de hecho, asistía a la tertulia de Pío Baroja y aprendió mucho de don Pío en ese sentido, de ser un hombre escéptico, mordaz, comprensivo, amplio de miras, y de él aprendió bastante en su actitud como singularidad humana. Es un hombre singular, Juan Benet, en muchos sentidos de la palabra. Humanamente, en todos los planos, en el cognoscitivo, en el ético y en el artístico. Singular en todos y en todos nos puede enseñar algo. Y nunca lo hace de una manera exclusivista ni de una manera dogmática, lo hace de una manera problemática, crítica, consigo mismo también, aunque él entraba en unas contradicciones enormes, pero él lo sabía. Y, por ejemplo, ese espíritu suyo de provocación, que al principio nos sorprendía, pues tiene un sentido, porque lo importante no es lo que decimos, sino lo que queremos decir con lo que decimos. Él siempre hablaba en esta segunda clave. Él lo que quería decir con lo que decía era más importante que lo que decía, porque lo que decía a veces nos sorprendía, ¿no? Pues no sé, de don Benito, que es un autor al que no merece la pena leer. Bueno, o de Cortázar, ¿no? Cuando habla de Cortázar, diciendo que Cortázar es un sudamericano que no escribe bien. Bueno, este tipo de cosas habría que elaborarlas y habría que verlas en el contexto, ¿no? Pero eso lo hacía como provocador, que era un provocador profesional y él lo cultivaba, ¿no? Pero era para avivar el ambiente que estaba muy mortecino en esa época. En cualquier caso, mi conocimiento de Juan Benet, y con esto quiero terminar porque ellos son los que tienen que aportar hoy algo, fue en la Universidad de Oviedo, donde él inició también sus primeros cuentos, Nunca llegarás a nada, los escribió algunos por allí. Tengo que constatar cuáles fueron lo que escribieron por allí, si es que se sabe, y cuáles no, porque en la biografía no aparece. Pero estaba, bueno, en primero haciendo filosofía y letras, y descubríamos una meditación. Inmediatamente te contagiaba. Y si me permitís una anécdota personal, en un concurso de por allí de la zona, y mandé un relato, La desazón de Isidoro el desahuciado, que era realmente un plagio, no, una influencia directa de Juan Benet. Luego lo abandoné porque me hubiera devorado, porque Juan Benet, a quien se le arrimaba, no le dejaba existir. Entonces había que tomar y buscar otros caminos. Pero en cualquier caso, esto sirva como explicación de que Juan Benet en los años 70 a los jóvenes de 20 años nos deslumbraba. Nos deslumbraba su actitud, nos deslumbraba su calidad, su rareza, porque su obra es rara y él cultivaba esa rareza, como la de Gillian Grach, el francés, en fin. Él iba por otros senderos que la... Luego hay una cosa muy curiosa que también nos chocaba, su relación problemática con Luis Martín Santos. En fin, la biografía no se la deben perder porque está llena de estos detalles, de estas contradicciones, de estos sabrosas anécdotas. Y de esto nos va a hablar mucho mejor el autor del libro, ¿verdad? Y Juan Cruz, que también fue una persona que estuvo en la vida, en el ámbito de Juan Benet, y conoce mucho mejor que yo esa historia. Y mi única responsabilidad es la de haber sugerido a Abelardo Linares, el editor de Renacimiento, que este libro merecía la pena que estuviera en la calle, que nos iba a enseñar a todos mucho. Y esa fue mi única colaboración, y lo único que deseo es que luego pues su autor nos ponga al día de cuáles fueron sus contactos con Juan y sobre todo de la elaboración de este libro que le llevó 8 años y que le ha dado disgustos y le ha dado gratificaciones, le ha dado de todo. Nada más por mi parte. Gracias. Bueno, gracias. La verdad es que
has desmentido por completo la posibilidad de que yo sea un intérprete bueno de Juan Benet. Tú eres el intérprete. A mí me gustaría contar, nunca me olvido de eso, en el libro que él escribe de las reuniones con Baroja, él cuenta la anécdota de un cura que aparece por aquellas tertulias y el cura asiste, igual que Baroja, en silencio. Hasta que finalmente ese silencio es muy largo y el cura dice: señores, no sé qué van a hacer ustedes, yo me voy a comer un higo. Siempre he visto que Benet se diera cuenta de esas cosas. Benet tenía un sentido del humor muy grande y muy, para mí, muy estimulante. Eso mismo que me dijo a mí: oye, vas a arruinar a Polanco. Es decir, la verdad es que yo nunca me aburrí con Benet. Nunca sentí, ni siquiera cuando me daba broncas, que él fuera un broncas. Nunca, cuando hablaba de la escritura de los otros, creía que estaba hablando de las personas, sino en efecto, como tú dices, de los libros, de lo que él leía. Él era un lector y además un lector magnífico. Podía equivocarse según nuestro punto de vista, pero era de una honestidad suicida. A veces, y no pasa en el libro que estamos ahora presentando, de Benito, a veces se omiten en los hechos o en la secuencia de los hechos algunos acontecimientos que explican a un escritor. Por ejemplo, en el caso o a una persona, en el caso de Günter Grass, él tuvo un conflicto con Günter Grass y de pronto se encuentra de nuevo con Günter Grass, y aquí Benito lo cuenta, y se corren una juerga extraordinaria y son amigos. A mí me gustaría, Benito, que tú, que eres un apasionado de contar vidas, explicaras cómo fue tu encuentro con Benet, cómo fue tu encuentro para contar la vida de Benet, con su vida y con su obra, porque no es siempre lo mismo la vida que la obra. Bueno, en primer lugar, decirte que, no sé si se oye, ¿no? Decirte que yo a Benet no lo conocí. No me refiero a tu encuentro con... Vamos, pero te anticipo que yo todo el conocimiento físico que tengo de él es de tomando copas en el COC, al fondo del salón, él allí con Marías, o bueno, pues con el grupo que tenía, ¿no? Nada más, yo nunca. Y de hecho, cuando yo me decidí meter en esta empresa, pues yo no había leído a Benet jamás, pero por esa fama que arrastraba de dificultoso, de angloaburrido, ¿no? Que llamaba Umbral. Umbral le llamaba a este grupo los angloaburridos. Y entonces, pues yo sí que le leía como articulista. Yo soy un enfermo del país desde el primer día que salió, y siempre, si hay algún columnista que leía, vamos, matemáticamente, era a Juan Benet, pero nada más. Yo nunca me atreví a meterme con la obra. Cuando me propone esto el primogénito de los Benet, Ramón Benet, que está aquí en primera fila, claro, yo lo primero que le dije es: tendréis que ayudarme, yo no sé nada de tu padre, no, por saber, no, ni siquiera le he leído, ¿no? Y entonces yo estaba acabando la biografía de Ferlosio, que por eso contacté con los Benet, porque la vida de Ferlosio, como sabes, se cruza constantemente, la de Calila y la de Rafael con Juan, ¿no? Eran muy amigos. Y entonces, claro, una vez acabada la biografía de Ferlosio, pues me puse a leer la obra de Benet, toda. Pues valoración, juicio, bueno, pues es una obra que puede gustarte, no puede gustarte, es dificultosa, no lo es, pero yo creo que es una obra que al final acaba enganchando, ¿no? O sea, es una obra
en la que hay que perseverar, lógicamente. No puedes decir que es una obra excelsa, que es una novela que entretiene, para nada, no. Ahí lo que hay que gozar es la literatura, el párrafo, la oración, los fragmentos. No busques personajes, no busques argumentos en la obra de Benet, que no lo hay. Hay pura literatura. Y eso, una vez acabada de leer esta obra, que insisto, hay que perseverar en ello, las hay más y menos difíciles, pues a mí me pasó, cuando acabé de leer la obra de Benet, empecé a leer otras cosas que se me caían de las manos. Igual que hay que perseverar, ¿cómo habría que empezar a leer a Benet? Según yo, por supuesto. Yo empezaría por lo más asequible, y para mí es delicioso ese libro, que es Madrid, Otoño en Madrid hacia 1950, que son memorias. Eso que él no quería, y es puro costumbrismo. Ahí viene ya una contradicción de Juan, ¿no? No quería costumbrismo. Cuando al pobre Pombo le presenta un original y el pobre temeroso le dice, ¿qué? Esto es costumbrismo, ¿no? Y dijo, bah, esto es otra cosa. Porque era así, aparte de que tenía un sentido del humor agudísimo, era un hombre muy rápido, pero rapidísimo. O sea, bueno, podríamos poner miles de ejemplos en las entrevistas, ¿no? Que yo a veces incluso me cabreaba diciendo, pero bueno, como mis colegas no se levantan y le dejan ahí, ¿no? Porque es que se ponía tan impertinente que decía, pero ¿cómo pueden aguantar esto? Bueno, pues eso fue cómo entré en el mundo de Benet, ¿no? Y bueno, pues ya digo, hay obras que me han marcado más que otras. Por ejemplo, a mí, la que para él es su obra cumbre, que es la que tú le editaste, yo juro que cuando acabé el libro lo cerré y dije, no he entendido nada. Nada. Pero, sin embargo, he gozado en momentos de la lectura, ¿no? Porque en ese libro, Saúl ante Samuel, el Samuelson que le llaman sus amigos, es que ahí vierte todos sus conocimientos. O sea, ahí está todo Juan Benet. Él eligió ese libro para que fuera el que le publicáramos. Es decir, Sí. él podía haber elegido cualquier otro porque inaugurábamos una colección. Claro, Eso significa de ahí el un atrevimiento compromiso. que te dijo que ibas a arruinar a Polanco, porque es que ese libro no se debió vender nada. Vamos, yo hoy día un amigo suyo, y no vamos a decir nombres, me dicen que no han podido con ese libro. El propio Sarrión, cuando lo leyó el original, le dijo, esto parece escrito por un párroco rijoso. Pero Y ellos Benet jugaban a se eso. enfadó, Benet. No, Bueno, pero se enfadó, no, se fue hundido porque en el fondo, en la intimidad, era un hombre, cuidado, no era una roca como parecía, ¿no? Se fue fastidiado a su casa, y eso me lo ha confesado también otro editor suyo, José María Gelbenzu, ¿no? Que en la intimidad era muy tierno y que se dejaba influir, claro, y aconsejar. Pero bueno. Si me permites, yo Sí. creo que leemos a Benet equivocadamente. Yo creo que la obra de Benet, casi toda, no se puede, es decir, no remite a un género establecido. Leerle desde el punto de vista del novelista es un error. Él no era un novelista. Leerle desde el punto de vista de ensayista tampoco. Sí es un ensayismo al estilo de Montaigne, por ejemplo, ¿no? Un ensayismo clásico. Creo que a Benet, cuando empiezas a entenderle y a quererle literariamente, es cuando le lees desde el punto de vista del gran soliloquista que era. Él lo que escribían eran soliloquios o monólogos interiores que él diría, no, monólogos interiores no, porque eso es de Joyce. Y Joyce ya sabemos que es una cosa que tampoco le gustaba mucho a Joyce, ¿no? Decía que era un naturalista disfrazado de moderno y eso. Entonces, claro, si se lee a Benet desde el punto de vista de un soliloquio continuo, a veces orientado hacia la ficción narrativa y otras hacia la ficción ensayística, que también es ficción. Si le leemos desde el punto de vista de creador de un género, del soliloquio, el soliloquio de Hamlet, de Shakespeare, un admirable, que por cierto, me parece que él tenía en proyecto traducirlo. No sé si lo consiguió después traducir o no. O el de Segismundo. Esos soliloquios, pero claro, es que eso es una locura. Ser sublime sin interrupción
como decía Valle Inclán, es muy difícil. Y él quería ser sublime sin interrupción. Y una meditación, Saúl ante Samuel, en realidad quiere ser sublime desde la primera línea hasta la última, y que son 300 o 400 páginas. Que no se puede ser sublime con tanta amplitud, ¿verdad? Y yo creo que si lo leemos desde ese punto de vista, claro, no es una novela, porque una meditación no es una novela. Una meditación es el soliloquio de una persona que vierte todos sus saberes y entenderes de la vida en torno de los años, de la segunda mitad del siglo XX, claro, porque hay que situarlo en su momento histórico. Creo que a lo mejor, leyéndolo desde esta perspectiva del gran soliloquista que era, le cambiaríamos ese marchamo de incomprendido, de mal novelista y tal. No, sí, es que él no hacía novelas, él hacía grandes soliloquios, los mejores de la literatura española después del el de Segismundo, claro está, o del de Shakespeare, ¿no? Del ser o no ser. A mí me parece que era un escritor total. Es decir, que colgarlo de un hecho, de una tendencia, etcétera, sería convertirlo en un escritor cualquiera. Y sin embargo, él era un escritor total, una persona que era escritor, un ser humano que era escritor. Un ingeniero escritor. Incluso cuando no estaba escribiendo, ¿no? De hecho, esa metáfora de cuando agarra un rodillo y hace que ese rodillo sea su máquina de escribir, de uno de sus grandes libros, es que de alguna manera él está propiciando un modo nuevo de ser él, prolongado en un rodillo, ¿no? Pero a mí me gustaría señalar algo que es importante en este libro y es importante en la vida de Benet. Este libro tiene 484 páginas. No hay una página en la que no aparezca un amigo de Benet. A mí me parece que era un verdadero amigo y lo fue siempre. Esa está en los personajes que tú citas aquí abundantemente, y cuando uno llega no a la bibliografía sino a la onomástica, te das cuenta hasta qué punto este hombre era un amigo poroso, que estaba siempre pendiente de sus amigos, no solo en el área, digamos, del coq o de otros bares. Él aquí está representado por García Hortelano, por Paulino Garagorri, por todos aquellos, por Paco García Pérez, evidentemente, por Gil de Viedma, por El Bensu, estoy mirando, ¿no? Por Javier Marías, que tiene tantas entradas, por Alberto Machimbarrena. O sea, era como Kim de la India, el amigo de todo el mundo, ¿no? ¿Cómo tú juzgas esa relación de amistad de Benet con la vida de otros? Pues no, la verdad es que me deja sin palabras, porque no sé, no puedo juzgar por qué tenía tantos amigos. Tampoco formé parte de su intimidad, con lo ¿Será cual... porque era simpático? Sí, simpático y sin embargo antipático para otras cosas, ¿no? O sea, pues digo, pero sí que es cierto que viendo no solo el índice onomástico. Ahí me falta Sarrión, me faltan otros, Vicente Molina Foix. Sí, bueno, pues eso lo que llaman los venetianos, ¿no? Que luego, por otro lado, de venetianos no tienen nada en la escritura. Porque se sienten libres con él. La relación con Benet no era una relación de sí señor, era una relación de libertad. Por eso él se enfadaba y por eso seguía con ellos, porque ellos le decían esto me gusta y esto no. Es decir, que el Benet ese que pintan por ahí no es Benet, es otro Benet. No, y luego, como tú sabes también, cuando se enfadaron Eduardo Chamorro y Antonio Martínez Sarrión, que a la sazón eran amigos, pues él lo pasó mal. Lo pasó mal porque, claro, acababan discutiendo o si se citaba uno no iba al otro, entonces pues a él eso le producía un disgusto, ¿no?
Lo mismo pasó también con el poeta cantonal, con José María Álvarez, que ha fallecido este año. Pues igual, o sea, Sarrión y Álvarez era como, o sea, no se podían ni ver. Sin embargo, los dos tenían algo en común, que eran amigos de Benet. Tu relación con Benet cambió, digo, tu relación literaria, etcétera, pero también personal de ti mismo con la figura de Benet, cambió escribiendo el libro. Sí, no solo cambió la percepción que yo tenía de él, que vamos a decir, no tenía ninguna, porque simplemente era una cosa muy superflua de verlo en la tele, en las entrevistas, en los periódicos, y entonces tenía una imagen, bueno, pues bastante alejada de la realidad, ¿no? Pero sí que ha habido dos cosas que me han sorprendido muchísimo, ¿no? Me tengo que acercar. Que es lo minucioso, yo no sé si eso lo da la carrera de ingeniero, lo minucioso que era al punto de llevar, no diarios, porque eran agendas, él apuntaba simplemente las cosas, desde comer con machimbarrena, comprar zapatos, a final de año, este año he escrito 400 folios. Entonces, a mí, yo cuando tuve acceso a esas agendas, que fueron, me parece, 23, o sea, 23 años de su vida contados por él, eso me sorprendió muchísimo. Hay quien interpreta que eso lo da el carácter de ingeniero. En la sala me parece que hay algún ingeniero que otro y lo podría corroborar. Yo no sé si lo da la ingeniería o no, pero desde luego ese tesón, ese apuntar, y claro, es muy fiable, ¿no? Quiero decirte, para un biógrafo encontrar esto es un tesoro, porque hemos llegado a tener entre Ramón y yo algunas dudas de, por ejemplo, si no vamos a decir nombres, ¿no? Me cuentan un lance, ¿no? Un interlocutor me cuenta un lance, y entonces yo me voy a la agenda y digo, no, pues es que ahí tú no estabas. ¿Y tú cómo lo sabes? Pues que Benet lo apunta al final del día. O sea que eso es impepinable, eso va a misa. Y entonces, claro, decía Ramón. Pero eso es extraordinario. Una persona no, que no. no tiene interés en los otros, como muchas veces se dice que era déspota, etcétera. Una persona que no tiene interés en los otros no apunta a los nombres Claro, propios. entonces por eso yo digo, si no tienes afán de posteridad, ¿por qué apuntas todo eso? ¿De qué te sirve? Bueno, no sé qué le sirva a él personalmente, a ver qué hice hace ¿Qué hay en un 3 nombre? años, ¿no? Pues, entonces, eso, claro, para mí eso ha sido, aparte de útil en el trabajo, lógicamente, pues ha sido una sorpresa, vamos, muy sorprendente, porque es mejor que un diario, es eso. O sea, era muy lacónico, apuntando los actos y los hechos, o las citas, pero claro, para mí era una guía, lógicamente. Eso por un lado. Y luego, bueno, pues también me ha hecho cambiar la percepción los amigos que le han tratado más en la intimidad, ¿no? Y me han dicho bueno, que se me borrara esa imagen de distante, de borde, de tal, porque era un ser súper tierno, pero en la intimidad. El problema de Juan es que, y yo estoy hablando un poco, bueno, puedo presumir de que algo un poquito ya le conozco. El problema de Juan yo creo que es que cuando tenía público se crecía. Y luego había una cosa que eso era tajante, ¿no? Era como Eduardo Arribas igual. O sea, no soportaba a los imbéciles. O sea, vamos, los fulminaba. O sea, ahora, cuando un tipo le llevaba la contraria, se quedaba meditando y decía, aquí hay algo, ¿no? Esto tiene enjundia, esto que me dice. Entonces, estas son, bueno, muchas más cosas me han sorprendido de él y le he descubierto, claro. Pero sobre todo esto, el que sea capaz. De hecho, yo cuando se lo contaba a algún ingeniero amigo, me decía, estás loco, de verdad que tiene 23 agendas. Bueno, 23 y las que se han perdido, claro, que habría muchas más. O sea, la vida de Benet la contó él mismo. Y entonces yo dije, pues sí, es que esto es, claro, esto va a misa, claro. Aún ayer un amigo me llama para reprocharme, joder, que es que son tantas comidas, tantas cenas, que yo creo que sobra, ¿no? Y si oye a Schubert 40 veces, ahí tiene que contar que oye a Schubert. Digo, sí, es que primero es mi forma de trabajar y segundo, es que definen al personaje esas cosas. Yo mismo he eliminado cenas porque decía, pensando un poco,
en el lector, digo, esto es agotador, ¿no? Es que no había un día que cenara en casa. Es que era cobrar y gastárselo. Fíjate, Manuel y tú, los dos, a mí me sorprende que no se hable en un libro, por ejemplo, pero en este se hace, pero no enteramente porque no es de esto, la amistad en Benet, el sentido de la amistad en Benet. Esto es realmente revolucionario en el sentido de que siempre ha parecido un tipo distante, llegó a ser amigo de Julio Llamazares, y tuvieron ahí sus más y sus menos, pero yo estuve en el encuentro que ellos tuvieron. En Benet no era antipático, era solo Benet. Pues me alegro que digas esto porque, lógicamente, yo no deslizo ni opino si era amistoso o no, pero si eso se deduce de lo que he escrito, pues mira, me doy muy por satisfecho, que bueno, pues que yo creo que uno se hace una idea de quién era Juan Benet leyendo el libro, creo. Al hilo de esto quizá haya que también decir algo de Benito, porque realmente ha utilizado un material enorme. El libro, para el lector potencial, tiene esa gran ventaja. Ha utilizado las agendas, que te sorprende cuando el biógrafo tiene tantos detalles, pero claro, lo explica que tenía esas agendas donde apunta día a día todo lo que hacía. Eso no está en todas las biografías, en esta sí, pero además tiene la conversación con una cantidad de personas grabadas o por teléfono, en fin. Ha tenido unos materiales, aparte de la obra del propio Benet, luego hay un material de las entrevistas, que era un gran... bueno, se le entrevistó mucho desde el año 69 hasta el año 92. La última fue en el 93, yo creo, o el 92. 93 era... Fue cuando él murió muy murió pronto, en el sí. 90 y tres. Y tres. Era enero, ¿verdad? En 92. 92. 93. 93, sí. De enero del 93. Pero vamos, que tenía una serie de entrevistas, 45 en un librito que anda por ahí, donde él da muchas señales de todo esto y de la amistad, evidentemente. Pero vamos, el libro ha tenido detrás un soporte material, informativo y de datos muy amplio, ¿no? Que también beneficia al libro. Es que yo celebro mucho que estemos ya hablando del sentido de la amistad de Benet, que no era una amistad reticente. O sea, que me acompañara a mí, o quisiera acompañarme a mí al COC, porque yo no era nadie, yo era solo un editor y un periodista, yo no era, por así decirlo, de su entourage, pero que yo le dijera, oye Juan, vamos al COC y vamos con este y con lo otro, y él venía y jugaba con nosotros, jugaba en el sentido real de la palabra, y él no era en ese sitio el que exigía ningún tipo de pleitesía. Es decir, y luego yo le pedí un libro y él, que ya estaba muy enfermo, se puso a hacerlo y me recibió en su casa y yo recogí las galeradas y a él ya el pulso no lo tenía, con la gallardía que podía haberse. Y luego él dijo que su hijo fuera, y luego cómo llama a sus hijos, los diminutivos, cómo él se refiere a sus amigos, cómo se burla de ellos para ser burlado a su vez, porque él habla de los libros de otros, de sus cercanos, con displicencia, pero a la vez permite que los otros le digan lo mismo. Cuando Marías pierde a su madre y él lo convoca a comer en no sé dónde comerían, pero que Marías está muy cariacontecido, como refleja Benito, como decían ellos. Es decir, todo eso es Benet. ¿Cómo sí. Benet va a ser solo uno que una vez le dijo a Günter Grass no sé qué? Eso es absurdo. Juan, Benet es una figura fundamental en la literatura española y ha habido una mezquindad enorme en la continuidad de Benet.
Sí, te decía Juan, quizá todo esto esté reflejado en la amistad con Martín Santos. Fue una que tampoco se ha explorado mucho, pero fue una amistad curiosa. Y él llegó a reprochar a Martín Santos el libro tan leído en todos los institutos de España, ¿no? El de Tiempo de Silencio, un libro emblemático. Y sin embargo, él no le gustó nada. A Juan no le gustó nada, diciendo que aquello era costumbrismo. Bueno, tuvieron ahí una discusión, una disputa. Sin embargo, en carta privada, Martín Santos dice que es que Juan era mejor escritor que yo. Martín Santos dice que Juan Benet era mejor escritor que él. Pero hay una cosa más, perdona, Pero Manuel. le había criticado nunca llegar a nada también. Hay una cosa que debemos al libro de Benito, seguramente habrá salido en otros sitios, que es la carta que Benet escribe para decir, yo pensé esto, yo dije esto de Luis, pero también pienso esto otro. Sí. Es decir, pensar que Benet dijo una cosa y luego no la rectificó o no la alivió, etcétera, de otros, Sí, sí. es tener a Benet como un ser que no daba su brazo a torcer. Y es evidente, y ahora te toca a ti comentarlo o desmentirlo, que Benet fue una persona considerada con los otros y con sus amigos y con sus colegas también. El día que va a la casa de García Hortelano y pide besarlo y que él no quiere dejar que se vaya su amigo sin que reciba él el homenaje que le debe, es también una hermosura de relato, ¿no? Es antes de viajar a la India, pero no solo eso, es que él también ayudó a los escritores jóvenes. Acuérdate de Alejandro Gándara, por ejemplo. Sí, bueno, cuando Al gana propio el Javier premio, Marías, él hace un gran... al propio Javier Marías lo recomendó para que se lo editara a Rosa, ¿no? Entonces, que sí, que es verdad que me está llamando la atención que abundes tanto en lo de la amistad, pero ahora entiendo por qué, claro. Es que a mí me parece que si no se hace eso, no entendemos qué hacía Benet por las noches en el Coq o en el Dickens. en el Dickens. ¿Y por qué invitaba a sus amigos? A mí me llamaba para que comiéramos en un restaurante que había que le encantaba a él en la calle Velázquez, porque tenía alguna duda con respecto a algo que había pasado en el país. Oye, Juan, ¿podemos vernos? Y yo iba allí. Benet era prioritario para mí. ¿Cuáles eran los rasgos que tú has visto de lo que es la combinación que hacía de su trabajo como ingeniero con su pasión literaria? Porque él no descuidó ni una ni otra cosa. Hombre, él siempre acostumbraba a decir que él era un ingeniero que escribía, ¿no? Y yo así he recogido un poco el testigo de él, siempre cuando me dicen, ¿estamos ante quién estamos? Digo, estamos ante un ingeniero que escribe, ni más ni menos. Vamos a ver, de lo que tenía que vivir era de su profesión, porque lógicamente el lado que eligió de la literatura, pues malamente se podría vivir, ¿no? Como me comentaba el otro día su hijo Ramón, dice que quizá fue un empecinamiento, que a lo mejor su padre podría haber elegido hacer otro tipo de literatura y vivir de ello. Quizá. De hecho, ahí está cuando se presenta al Planeta, que demuestra claramente que puede hacer una novela con argumento, ¿no? Yo creo que era un enamorado de su profesión, por lo que he consultado, muy respetado en su profesión. De hecho, no se daba un paso en la empresa hasta que Juan Benet no aparecía. Antes de las 11 de la mañana. Y luego los insultaba. Todo lo que he dicho es mentira. Bueno, no, pero eso fue una butada en una obra ahí a las afueras de Madrid, que se inventó el teorema del profesor Biogradov, o no sé cómo se llamaba, ¿no?
biodegradado. Que se quedaron todos los ingenieros allí boquiabiertos diciendo que es lo que sabe este hombre. Yo no lo conocía ni de la carrera a este profesor. Y acabó dijo, son ustedes todos unos ignorantes. No existe el profesor, no sé cómo se llama, por ahí anda Javier Ibrán, que sabe cómo se llamaba. Entonces, quiero decirte que fundamentalmente él estaba además a pie de obra. Porma vivió a pie de obra. Los muchachos corrían por el jardín con las bicicletas. Se ven las fotografías. Claro, pero vamos, debajo de... No digo la palabra porque no usaré la técnica, entonces no. Yo digo el muro. Debajo de la presa vivía. Yo he estado allí, en un chalecito, bueno, que aún hoy es donde van los ingenieros a vivir, ¿no? Entonces, era un hombre que yo creo que su profesión la gozaba y estaba enamorado de ella y según él escribía cuando llegaba a trabajar de noche. Entonces, eso es otra de las cosas que más me ha sorprendido, ¿no? Es decir, cómo un hombre, con la vida que lleva, tantas horas dedicadas a la obra, por supuesto, hacía informes y escritos técnicos de también, miles de páginas, de miles de páginas. Exactamente. Entonces, quiero decir que la ingeniería era de lo que comía y de lo que vivía. Y como un hombre que dedica tantas horas a eso, luego, por supuesto, viajar, en nombre de la empresa, MZV, tenía que viajar constantemente, luego llegaba aquí, se daba una ducha, cogía esto y se iba a ver a Rosa Reas a Barcelona. Volvía allí después de una reunión con una empresa de Barcelona. Yo me pregunto, ¿y es verdad que haya leído tanto este hombre? Pues en el libro Entonces, demuestra que sí. Entonces, Estaba siempre leyendo a otros. Esta misma pregunta... Incluso para ponerlos verdes. Bien, pues esta pregunta, y yo también ahí me quedé todavía mucho más pensativo, ¿no? Carmen Martín Gaite hizo un ensayo, y escribió un ensayo póstumamente, ¿no? Bueno, que lo leyó en la Fundación Más. Y ahí ella hace lo mismo. O sea, se plantea y dice, es que no me creo que haya leído tanto como dice. Sí, es imposible. Bueno, pues parece que sí. Y de hecho en las agendas te dice lo que está leyendo. Dice, no tienes por qué mentir a la agenda, ¿no? Entonces, por eso te digo, pero fundamentalmente yo creo que era un hombre que escribía y se dedicaba a la literatura por puro placer. Pero él era un enamorado de su profesión, no me cabe duda. ¿No? Es curioso porque tú antes te sorprendías de que yo te pidiera que hablaras de la amistad. Y estamos descubriendo que en efecto ese es un rasgo importantísimo en su vida. La generosidad con la que dio su tiempo. Cuidado, a otros y a jóvenes, muy jóvenes. Juan, y no hablamos de los amigos ingenieros. Y no son ingenieros, jefe de obra. Los que viajaba por ahí. Exacto. O sea, tenía muchísimos amigos de la profesión, pero no por el hecho de ser ingenieros, hasta con los choferes. Bueno, el detalle que cuento que le regala una bicicleta a su chofer yendo a Gerona. Pues eso no lo hace cualquiera. Para ahí en Calatayud y el pobre hombre dice, qué bicicleta más bonita, don Juan. Vamos para adentro. Bueno, pues este hombre conserva la factura de esa bicicleta. Era un excéntrico anglosajón. Sí. ¿Entiendes? Entonces, no solo tenía amistad en el campo literario, era un hombre muy querido en su profesión. Hombre, tenía sus rivales, lógicamente, también me los he encontrado que decían, bueno, no era para tanto como ingeniero, pero bueno. Él me dijo a mí una vez que no me preocupara por lo que vendieran sus libros, porque él se conformaba con 5.000 ejemplares. Su baremo era 5.000 ejemplares, que visto desde hoy es casi lo que venden los que se dicen bestsellers. Ahora bien, el hecho de que él tuviera ese concepto de sí mismo no era un concepto, digamos, engreído. Es que él no le exigía al editor lo que otros exigían del editor. Él no iba a una editorial a decir, oye, ¿qué pasa conmigo? Él escribía el libro y luego lo mandaba a la editorial y esperaba que le dijeran. Él no era un hombre exigente. Yeah. Él no era un maleducado, un escritor maleducado. Por eso tenía tantos amigos. Lo que pasa es que hoy no sé por qué razón, y eso le pregunto a ustedes, son
escritor y editor, y escritor también, ¿por qué la figura de Benet no tiene hoy el lugar que debiera tener en la vida cotidiana de la literatura en español? Sí, cierto. No lo sé. Juan Benet diferenciaba claramente la literatura de mercado, la literatura comercial y el éxito de la literatura de creación, de la literatura exigente de vocación, vocacional, ¿no? Entonces, bueno, criticaba muy mal a todo lo que era de venta, ¿no? De Vargas Llosa solamente salva la Casa Verde, lo demás era cosa del mercado, ¿verdad? Y no solo de Vargas Llosa, de otros, ¿no? De otros muchos. Y en algún momento llega a decir que sí, que si se le hubiera propuesto ser un bestsellerista, pues lo hubiera sido, de habérselo propuesto. Pero él entiende la literatura de otra manera, la literatura como el conocimiento de sí mismo y de la condición humana. Cuando dice, por ejemplo, es que hoy no se escriben novelas en España, y está hablando y en los años 80, finales de los 80. No se escriben novelas en España. Nos falta la muerte de Virgilio. ¿Por qué no se escribe hoy la muerte de Virgilio en España? Fijaos qué cota se ponía él como objetivo, ¿no? La muerte de Virgilio. Un libro donde todo el conocimiento de una persona que ha hecho ciencias y letras, es un humanista enorme, se remite a Roma. Entonces, claro, entender la literatura como conocimiento es distinto que entenderla como mercado. Además, él eso lo explica muy bien en las entrevistas. Bueno, uno tiene que hacer una novela en 2 años porque tiene que comer. Y yo eso lo tengo resuelto con la ingeniería. No me hace falta, entonces yo hago lo que me da la gana, ¿no? Y él lo diferencia mucho en cuanto a... Por eso las críticas, tan mordaces a veces, van dirigidas sobre todo a la literatura de grandes ventas, a la literatura vendida, ¿no? al mercado. No quiere decir que se pueda conseguir, pero a él lo que les interesa es Rulfo, con Pedro Páramo, lo que le interesa es Muerte de Virgilio, lo que le interesa, bueno, son esos, Pues la esa es rama la dorada. literatura que queda, Claro, lo que le interesa es la la que literatura luego que va a queda. quedar, ¿no? Claro, decir claro, que- claro. Pero Si eso es tú muy tuvieras que difícil. hacer una antología de lo que Benet sería hoy, la estantería de Benet, ¿cuál sería para ti, que llegaste a Benet cuando ya él no vivía, pero que sí conoces no solo su obra, sino su vida, sino su obra ahora? ¿Cuáles serían tu estantería de Benet? Pues mira, yo empezaría, como te he dicho antes, por Otoño en Madrid, hacia 1950. Seguiría con Región. Para mí Región es su obra cumbre, aunque él no esté de acuerdo, ¿no? Las 50 primeras páginas de Región son asombrosas. O sea, yo cuando empecé a leer Región, que todo el mundo decía que era dificultosa, que era plúmbea, bueno, pues las 50 primeras páginas que se dedica a describir la orografía, el clima de Región y la lección de botánica que da, ya ahí te quedas atrapado diciendo, bueno, ¿esto qué es? Esto es pura literatura, ¿no? Región, en la penumbra, a mí me gustó mucho esa novelita, muchísimo. Se me hizo muy, muy pesada de leer, quizá también porque leí el Tocho de Alfaguara, donde están los 3 herrumbrosas lanzas. Tiene un libro de ensayos que a mí me parece que es una maravilla y no sé si está reeditado, que es La moviola de Eurípides. En ese libro hay, de Taurus, en ese libro hay un ensayo, no sé si llega a 50 páginas, que se llama La puerta del lavabo, que es asombroso cómo un hombre que está sentado en el salón de su casa y enfrente tiene una puerta que tiene simplemente unas molduras y empieza a describir la puerta con las molduras, que es lo que él ve desde la otomana, tumbado. Y acaba hablándote de religión, de matemáticas, y dice, bueno, esto ya es, o sea, esto sí que es un escritor como la copa de un pino, ¿no? ¿Y qué más te diría? Los cuentos, bueno, hay cuentos que sí que me gustan más que otros, pero
Por ejemplo, me gusta mucho más Región que una meditación. Y eso que una meditación yo he tirado mucho de ello, porque ahí se deslizan muchos rasgos biográficos suyos, ¿no? ¿Qué te ha emocionado leyendo? ¿Qué me ha emocionado leyendo? De Benet, claro. Pues no te sabría decir. Pasajes de una meditación. La descripción que hace de algunos familiares me resulta muy enternecedora. Pero lo que sí que te puedo decir es que de la lectura de él he aprendido muchísimo. No solo a leer y a degustar la buena literatura, sino a descubrir, por supuesto, autores para mí desconocidos, ¿no? Yo, por ejemplo, me leí La muerte de Virgilio, que no la conocía, y también, claro, pues eso entraría dentro de lo que yo llamo la literatura de la dificultad, ¿no? Que siempre, yo siempre digo lo mismo, hay que perseverar, aunque no lo entiendas. Es como Ferlosio. Es que, vamos a ver, en el fondo son, yo siempre digo, he hecho una tetralogía. 2 marginales o periféricos, Eduardo Arribas y Leopoldo María Panero, y Ferlosio y Benet, que son 2 clásicos. Entonces, para mí, los 2 usan el mismo estilo. Por supuesto, para mí es mucho más musical el texto de Benet que el de Ferlosio, que es más cerrado, más plumbio. De hecho, te ahogas leyendo El a gran Ferlosio. estilo que dicen, ¿no? Leyendo a Ferlosio te ahogas esas oraciones subordinadas una detrás de otra. Benet también subordina muchísimo, ¿no? Es la hipotaxis que llaman ellos, ¿no? Pero la de Benet es mucho más musical, mucho más abierta. Puedes respirar, con Ferlosio te ahogas. Entonces, ya te digo, no solo he disfrutado, sino que he aprendido mucho. Yo creo que Benito ha tenido dificultad al elegir y tiene una explicación. Y lo que decía al principio, la obra de Benet es un continuum. Es un continuum. Recortar una, por ejemplo, sí, hay algunos, una meditación es imprescindible, ¿no? Saúl ante Samuel también, pero hay que leerla con claves. Pero recortar de una obra continua, aunque esté en forma ensayística, narrativa, incluso teatro, del que no le hemos hablado, aunque en el teatro es menor, es muy difícil, porque hay cosas que tienen unas, la otra Casa de Mazón tiene unas cuestiones que no tienen otras, ¿no? Las herrumbrosas lanzas. Por cierto, eso me lleva a una pregunta que siempre me ha dado vuelta al leer. La pasión y la fidelidad que ha tenido con Faulkner, con William Faulkner. Una pasión y una fidelidad a este autor americano. Realmente sí se entiende cuando lees a los dos. De hecho, no fue amigo suyo, pero está aquí casi como un amigo, representado en muchísimas frases, ¿no? Por cierto, además se llevó su biografía una vez que estuvo en México, ¿verdad? Se llevó la biografía clásica de Faulkner, se la llevó. A él que no le gusta la vida de los autores. Otra contradicción suya, ¿no? Sin embargo, la vida de Faulkner sí, porque tenía algo. Tiene casi tantas entradas como Javier Marías, También. William Faulkner. Sí, otro faulkneriano. Sí. Faulkneriano. La verdad es que Faulkner es otro tema para la literatura española de la segunda mitad del siglo XX. Hay una cosa que me ha gustado también del libro, que es la paciencia de contar. Es decir, que la vida de Benet, en su casa, fuera de su casa, en su casa de campo, con los demás, incluso en las fotografías, ese carácter que se le ha fabricado, quizá para no tenerlo que reeditar, o incluso para no tenerlo que leer, de que era un hombre hosco, está totalmente desmentida en el archivo fotográfico, que está todo el día descojonado de la risa. Sí, es verdad. Bueno, ahí está el viaje a Praga este famoso, ¿no? Que está posando, levantando el puño ante un monumento a la Revolución. Bueno, esto mismo, para los que no lo saben, en la cubierta está Javier Solana, que es este. Viene al fondo. Fue un viaje, vamos, me lo ha dicho Beatriz de la Iglesia, que es la autora de la fotografía. Claro. Estuvo en el viaje, estuvieron los 3 matrimonios, ¿no? Beatriz, Carvajal, Máximo Cajal, no sé por qué se me ha metido Carvajal en la cabeza ahora. Por el futbolista. Digo yo, será por eso.
Y Javier Solán y su mujer, y Blanca y Juan hicieron un viaje los 6 y de ahí están sacadas las fotos más ¿Cómo te divertidas. quedaste después del libro? Cuando lo Vacío, entregaste, vacío cuando completamente. recibiste el no por respuesta editorial, ¿cómo ha sido tu vida con el libro ya hecho? Pues mira, ha sido dos sorpresas, tanto con Ferlosio como con Benet. Yo con Ferlosio incluso me hice con los servicios de una agente literaria, porque Yo pensaba, pensé que era un psiquiatra. porque pensaba que me lo iban a quitar de las manos y que se traduciría al italiano y tal. Bueno, pues una sorpresa tremenda. No me lo quiso editar nadie. Me lo acabaron editando los chicos de Árdora, que son muy generosos y que los pobres están al borde de la quiebra. Bueno, se han vendido 1.200 ejemplares No está mal. de Ferlosio. Bueno, Date con un canto en los dientes. la propia agente literaria que sabía que estaba haciendo el libro me dijo, oye, yo te firmo un contrato también por Benet. Y dije, vamos por pasos, primero firmamos el de Ferlosio y al final tuve que romper el contrato con la gente porque no lo colocaba en ningún sitio. Y con Benet pues pasó otro tanto lo mismo, vamos, me dieron negativa las grandes editoriales de este país, con los argumentos más peregrinos, que si le sobran páginas, yo no sabía que a una vida le sobrara, o que una vida tuviera que tener determinado número de páginas, no lo sabía. Que si en este país no hay público para este tipo de libros, yo qué sé. O sea, lo tenías que publicar en Checoslovaquia. Entonces, bueno, pues ya llegó un momento en que desistí y lo guardé pensando en el centenario, no sé, dije, bueno, lo guardo si ya no puedo hacer más, porque tampoco quería que me lo publicara una editorial pequeñita que no distribuya bien el libro, ¿no? Prefería guardarlo. Pues este es el renacimiento de Benet. Exactamente. Según los libreros, sí. Bueno, y entonces... ¿Qué dicen los libreros? ¿Qué dicen? No, dicen que no solo el libro funciona, sino que están vendiendo a Benet. Que vuelven a vender a Benet. No sé si es por... Tampoco me quiero atribuir yo ahora aquí las ventas de... No, va por encima de los 1.200 ya y son 2 meses. En 2 meses se han editado 1.200 Oye, hoy vamos a ejemplares. vender unos cuantos. Entonces, ¿No? lo que quiero decirte que ahí fue puro azar porque me metí con el encargo de hacer la biografía de Ángel Guinda y apareció en mi casa Manuel Neila y después de conversar sobre Guinda e informarme de los quehaceres y las anécdotas de Ángel, pues me preguntó qué tenía entre manos. Y dije, bueno, entre manos no, lo tengo en el cajón. Una biografía de Juan Benet de 600 páginas. ¿Qué me No dices? tiene 600 páginas. No, en el no asustes a la gente. ordenador. No asustes a la gente. En el ordenador. Tiene Sí, 484. con letra muy comprimida. 484. Y en todas las páginas hay un montón de amigos de Benet. Esto es la hostia. Mira, la última, todos los que fueron al entierro. los que fueron al entierro, pero los que fueron en la vida también, están en todas partes. Soledad Oliart, Juan, Ramón, María Antonia, Lucas en un Audi, Rafael Lozano, una comida en Faz con Joaquín Díaz Cascón. Gómez de Liaño, aquí presente. Oye, pero en todas partes. Es decir, si ustedes no se encuentran en el libro, es que ustedes... ¿Salvo hasta yo? No, en serio. Es un libro impresionante. A ustedes les puede gustar más, menos, etcétera. Pero es de una enorme honestidad. Sí. Eso no es muy común en los que escriben sobre otros. España es un país duro de roer. Es verdad. Y este es un libro generoso. Puede haber un montón de defectos, te los encontrarán. Sí, Pero seguramente. aquí hay alguien que quiere que los demás sepan quién fue. Eso es, me parece, algo notable, digo yo. Muchas gracias. La generosidad de 8 años dedicados a Juan, pues bueno, lo merecía Juan, pero son 8 años de Bueno, vida, ¿verdad? el editor dice ahora cómo 7. sigue esto. ¿Sí? ¿Damos la palabra Sí. al personal? Sí. O- Mejor que pregunte si queda alguna duda. A ver, Pues te sientas aquí, ¿no? ¿Eh? ¿Que se sienta aquí? Bueno, no sé. Venga, Karen. Me voy a tomar desde aquí. Sí, sí. muy bien. Estamos
Este es Ramón Benet, que es el primogénito de... Está muy bien colocado esto de para don que Juan. yo les diga unas palabras. Muy bien. Como verán, es igual que su padre. Ramón, ¿nacido en Oviedo? No, Soy en Madrid. Nadie. aquí al lado, en el distrito, Pero aires de Oviedo en el tienes, distrito ¿verdad? de Congreso. Pero aires de Oviedo tienes, ¿no? De niño. No, pequeño. No ah, tienes. bueno, sí, de Ponferrada. De Ponferrada mucho hemos de ido a Oviedo, Ponfer- vaya. mucho Quiero de llevar a Ponfer- Oviedo, de a mi Pon- tierra. Yo soy de Ponferradino de infancia. Ah, sí, eso, Sí, sí. Y entonces, pues que yo le digo a Benito, pues que la biografía que has escrito, las críticas que vemos, son de todo tipo. A unos gusta, a otros no gusta. Eso quiere decir que no existe un canon sobre lo que debe ser una biografía. No lo hay. Y como no existe tal canon, pues el hecho de hacerla, pues ya por sí mismo es un mérito. Benito ha hecho un trabajo que consiste en trazar el paso del hombre por este mundo. Y lo ha hecho recopilando datos e información allí donde había alguien dispuesto, o había un dato, o el Archivo General de la Administración, entrevistas a gente que ya no, a amigos y próximos y familiares, no, pero que ya no están. Y entonces, pues ese trabajo había que hacerlo. Otra cosa es entrar en una biografía que aborde la obra y el pensamiento del hombre. Cosa que Benito hubiera podido hacer. Pero entonces ese libro hubiera sido inviable, editorialmente inviable. Eso, una vez cubierto el paso del hombre por el mundo, pues ahora vayamos a la obra y el pensamiento, cómo se forma, cómo evoluciona, qué cosas le hacen escribir, por qué escribe algunas cosas, por qué es desdeñoso con autores, falsamente desdeñoso, como decía Manuel, ¿no? Además, Juan se preguntaba, ¿cómo se concilia el ser escritor con el ser ingeniero? Bueno, el ser escritor es algo que se es de nacimiento. Ser ingeniero no nace nadie siendo ingeniero, tiene que formarse. Por lo tanto, el escritor nace y el ingeniero se hace. Y hay con esa vocación de escritor y esa formación de ingeniero, pues el hombre despierto sabe moverse entre ambas vertientes. Esto lo digo siempre, como era buen lector de Nietzsche, pues él compagina lo apolíneo con lo dionisíaco. Y esa es parte de, esa es una forma de responder a tu pregunta. La parte, y lo que decía Manuel, él no busca la verdad, busca conocimiento a la hora de escribir. La verdad, ¿dónde se encuentra? En la ciencia, en la técnica. El conocimiento se encuentra mediante la intuición poética en la escritura. Entonces él, su formación técnica, su formación de ingeniero, no le da soluciones, le da respuestas a sus grandes preguntas. Entonces, lo he dicho mal, no le da respuestas, le da soluciones.
lo que es lo que ofrece la técnica y la ciencia. Soluciones, respuestas a las grandes preguntas no las proporciona la ciencia. ¿Dónde encuentra esas respuestas? En la literatura, en la creación literaria, de forma intuitiva. Y sobre la pregunta sobre lo que se preguntaba Benito, ¿cómo era posible? ¿Es cierto que he leído tanto? ¿Pudo leer tanto? Pues ahí él tiene alguna anotación, la vi hace poco, dice, y una de estas cosas que tú cuentas, que escribía de pronto una frase en un posavasos, ¿eh? Cualquier cosa. Entonces escrita, y entonces decía, mi velocidad de lectura, mi gran velocidad de lectura, saltándome a veces párrafos enteros. Es decir, tenía desarrollada una técnica de lectura y además no solo lo que está apuntado en las agendas, también los libros que leía, numeraba el año y el número de libro que leía. Y a veces era 159 o 80 y tantos dentro del año. Pues no, pues ¿qué más decir? Yo le haría una pregunta, Sí. a lo mejor impertinente. A ver. ¿Cómo recibe la familia tener como padre, en este caso, puede ser como madre, puede ser como hermano o como hijo, cómo recibe la familia a una personalidad de estas características, tan desbordante, tan extraordinaria, y además que trabaja en tantos ámbitos a la vez? ¿Cómo lo recibe la familia? ¿Cómo lo recibe la familia? Más bien es él el que nos recibe a nosotros. No lo sé, no lo sé. Y claro, yo nunca me atreví a hacer esa pregunta, pero era por hacer un poco de conveniencia. ni tampoco es momento de dar mis interpretaciones, pero Pero no es sé, verdad. hay pues no, pues hombre, era la normalidad. Pues cuando tú ibas a casa de un amigo, de un compañero del colegio, pues esperabas ver la casa llena de libros, o que no hubiera crucifijos, o que, en fin, o que el padre escribiera. Para nosotros eso se recibía como la absoluta normalidad. Sí. Esa era nuestra normalidad. Y entonces lo raro era la normalidad real, la que había fuera de casa. A eso sí nos tuvimos que adaptar un poco más, pero bueno. Sí. Oye, Juan, muy bien. ¿tú qué dices? Muy bien, ¿no? A mí me encanta porque yo conozco a Ramón y a los chicos desde hace mucho tiempo y siempre me han parecido no solo respetuosos con el legado del padre, sino extrañados en algunos casos de que este país no haya sido con Benet tan generoso como lo fue Benet con este país, porque su escritura es este país y no hay en sus libros ninguna desviación de la importancia que él le dio a los escritores que venían y a la vida que había. Eso para mí es algo que siempre me ha llamado la atención. ¿Qué pasa en este país que es capaz de enterrar en vida, es decir, en escritura, a un personaje de estas características que hizo que lo que pasaba y que se podía contar, él lo contara con tanta brillantez, con tanta minuciosidad, con tanta rabia de contar? Entonces, debe ser un problema de este país. Bueno, no eso de Benito sobre eso también tiene que decir de cómo la cultura en este país de la biografía, pues que, en fin, eso es otro debate. Es decir, hay que reconocer a Benito, en
fin, y lo sé porque me lo decía y yo también lo notaba. O sea, el biógrafo no lleva buena vida. La vida del biógrafo No. está llena de altibajos y de sinsabores. Se quedan amigos por el camino, se hacen también amigos. Entonces, Benito, ahí, para ser biógrafo, hay que estar hecho en una pasta especial, ¿eh? Sí, es verdad. Y la única cosa en fin, para terminar, te digo que la publicación del libro y el éxito que está teniendo, pues seguramente espero que sea una compensación a tantas. Esperemos. Vamos a darle un aplauso aquí a Ramón. Gracias, Ramón. Adelante. Por allí, ¿no? A ver. Sí. Que me ampliase por favor un dato que me llamó mucho la atención del libro. Dice que el nombre de región se inspiró a Benet la lectura de Publio Papinio Estacio. ¿De qué libro en concreto y de qué forma le inspiró? Y no está en el libro, yo no me acuerdo ahora. En la página 56. Es un clásico latino. Página 56. Página 56. Oye, a ver si afinamos, ¿eh? Pero no me da, puedo no da la acordar de página, todo no da ahora. la página del No. libro, ¿no? 56. Bueno, da también la de Tácito, en fin, da 3. Sí, ese es el más desconocido, sí, pero no da la página. Pues habrá que leer. No, yo creo que sí que ese dato sale en los libros de Valladolid, en una de las entrevistas, lo dice. Sí. Ahí lo saqué. Publio Papinio Estacio. Sí. Le Me surge parece de que la es- lectura del clásico latino Sí. Publio Papinio Estacio, le surge el nombre de región. Ajá. Entonces Benet idea el escenario. Si yo fuera un periodista, me inventaba algo ahora. Rápidamente. Hombre, la página, ¿no? No sé, hay que inventar. No te puedo Ante una ampliar, pregunta como esta, no te puedo ampliar inventas- más la información que esa. De hecho, está sacada de... Tiene solo 3 libros, me parece. O sea, Pues habría Bueno, que es buscar, cuestión de es fácil leer los de tres. buscarlo. Oye, yo no sé, a mí me parece que hemos No sé, igual asistido quiere a un preguntar algo más. acto. Yo me he sentido muy cómodo haciéndolo, hablando y preguntando, y agradezco mucho la ayuda inestimable del editor, porque a veces a uno se le escapan las cosas y no sabe preguntar, pero a mí me ha gustado preguntarte. Muy bien, a mí también contestarte. Muy bien, muchas gracias a todos por venir. ¡Y viva Benet!